Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan y me pueden decir John. Formo parte del colectivo Robotics y esta es nuestra primera sesión del taller de robótica y programación. En este caso vamos a abarcar en 6 módulos temas de nuestro interés, tales como la electrónica, la robótica, programación, sensores, actuadores, etcétera. Vamos a ir viendo cómo nos desempeñamos y qué es lo que a ustedes les gustaría aprender y ver para poder pues impartir un poco de la clase. Esta es nuestra primera sesión y en esta sesión vamos a aprender qué es lo que es el voltaje. Pero antes de aprender qué es el voltaje, vamos a irnos un poquito más atrás y bueno, vamos a hablar un poco de la materia. La materia o las cosas tangibles eh, vienen o están compuestas, en este caso, por ciertas partículas llamadas átomos. Estos átomos tienen tres partículas pequeñas que los voy a dibujar en este momento. Son tres partículas que tienen su propósito cada una, pero a nosotros nos va a importar solamente una. Vamos a dibujar, en este caso, dentro del átomo tenemos al neutrón y tenemos a los protones. Posteriormente tenemos una órbita y dentro de esta órbita tenemos a los electrones. Aquí tenemos el protón y aquí tenemos a un neutrón. Ahora bien, la partícula que a nosotros nos interesa es el electrón. ¿Por qué? Porque el voltaje es la energía que se ocupa para mover a estos electrones dentro de un conductor. En este caso, en la Tierra existen diferentes materiales que nos sirven para conducir la electricidad. Si alguna vez a ustedes se les ha ocurrido tratar de ver por qué no, eh, pues el cable no puede, no te transfiere electricidad o tocar alguna extensión eléctrica, esto es porque el plástico es un material aislante. Pero dentro del plástico existe un material conductor, generalmente es cobre, es uno de los mejores conductores. Eso lo vamos a ver después en otros temas, pero vamos a enfocarnos en esto. Como analogía tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos un tanque lleno de agua que vamos a dibujar en estos momentos. Y por este tubo nos está conduciendo el agua. El agua está fluyendo a través de este tubo. Entonces nosotros tenemos aquí una llavecita. Y si nosotros vamos a poner un ejemplo, que las gotas de agua son los electrones. Entonces vamos a suponer que esta son los electrones. Y esto implica que entre más alta sea entre más alto esté el tanque del suelo, mayor va a ser el flujo que va a tener el agua. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Como ya les había comentado, el voltaje es la energía que se necesita para mover a los electrones. Ahora bien, esta energía, en esta analogía precisamente, se ve influenciada por la gravedad o en este caso la altura. Entre más altos sea o esté el tanque de agua, mayor va a ser la energía que se ocupa para mover este caudal de agua. Ahora bien, si nosotros tenemos esto, entonces vamos a suponer que el voltaje está almacenado aquí.
Esta es una fuente de voltaje. Y esta es, si hacemos cálculos, si nos metemos más a ver cómo está todo esto, se puede calcular la energía que se necesita para mover el agua. Pero no nos vamos a meter en esos temas. Bien, entonces tenemos la fuente de voltaje. En esta analogía, como ya les había explicado, es el tanque. Y el conductor, que yo les había comentado, que es el cual, o por el cual se o fluyen los electrones, es el tubo que tenemos aquí. Este, o como tal, todo esto es un conductor. Este conductor opone una resistencia, pero eso ya lo veremos más adelante. Igual, sobre ese conductor puede pasar cierta cantidad de electrones que podríamos determinarle como la corriente. Esta corriente lo veremos más adelante también, para no adentrarnos tanto en el tema, pero por el momento vamos a enfocarnos en el voltaje. Como ya vimos, existe el tanque es la fuente de voltaje, pero no solamente este tanque lo podemos ver como una batería o una pila. Existen diferentes fuentes de voltaje, tales como ya se mencionó anteriormente, pues una batería. Esta es una batería cuadrada con mucha imaginación. Una batería cuadrada. O una batería de carro, por ejemplo. También puede ser una batería de carro. Tenemos las dos terminales. Ya es positiva y negativa. Positiva y negativa. Pero no solamente son baterías. También podemos tener lo que se le conoce como un panel solar. Un panel solar está, como su nombre lo indica, es como un panel de abeja. Pero este nos proporciona cierto voltaje y cierta corriente. Y también podemos generar electricidad en base a un generador eléctrico. Y un generador eléctrico es como un motor con sus dos terminales que al darle vuelta se está generando una diferencia de potencial o voltaje entre sus dos terminales. Y esto lo podemos ocupar en diferentes cosas. Para el voltaje tenemos simbología que se ocupa. Comúnmente lo van a ver y lo vamos a estar trabajando mucho pues en diferentes temas que vamos a ir viendo en este transcurso de este taller. En esta parte, la simbología que se ocupa comúnmente es esta, que es una fuente de voltaje. En esta parte siempre vamos a tener que la parte superior o la parte más larga entre estas dos terminales, esta es la positiva, siempre, y esta es la negativa. Pero no solamente existe voltaje positivo, porque la diferencia que existe de entre este a este es un voltaje positivo. También existen fuentes de voltaje negativo, se le conocen así. Pero simplemente es ver de diferente manera pues la fuente de voltaje. Es decir, si nosotros la vemos de positivo a negativo, está fluyendo una corriente de aquí a acá que es positiva. Pero si podemos tener una fuente así, esta fuente está transcurriendo de aquí a acá y es un voltaje negativo. Y entonces se representa con una B más. Las unidades del voltaje como tal es algo que se llama volt. Me equivoqué, no sé escribir, una disculpa. Pero
se escribe de la siguiente manera. Volt. Ok, otra vez se escribe de la siguiente manera. Volt, ¿vale? Esto en honor a un científico. Y las unidades que se tienen o el símbolo que se maneja en los volts es solamente o simplemente la V, ¿vale? Esto lo podemos ver no solamente en electrónica, también lo podemos ver en los focos, por ejemplo, que funcionan a 120 volts. O en algunos casos, si ustedes son muy curiosos, pueden ver los cargadores de los celulares y dice que funciona a 120 volts, 60 Hz, que ya lo veremos. Y funcionan también, bueno, tienen una entrada de 120 volts a 60 Hz y tienen una salida a 5 volts y más o menos a 2 amperes. Eso ya lo explicaré un poco más adelante, ¿vale? Pero por el momento vamos a quedarnos con el símbolo que es de una fuente de voltaje, que es el volt, que es esta parte de aquí, con lo que significa el volt y con su simbología, que es una V grande, ¿vale? Ahora bien, como ya lo expliqué anteriormente, no existe solamente fuentes de voltaje positivo y negativo, también existe una fuente de voltaje que se llama alterno. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero como introducción vamos a ver que la fuente de voltaje alterna se refiere a lo que nosotros ocupamos en la casa. En este caso, con lo que nosotros alimentamos alimentamos a los focos, con los que nos iluminan. Eso, como ya lo expliqué, lo veremos en el siguiente episodio. Espero no se lo pierdan. Y espero, de verdad, sus comentarios para ir mejorando esto. Porque para que sea de un poco más de su interés. Por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Y síganos en nuestro Facebook y en nuestro YouTube. Muchas gracias por su atención.